Vamos a ir a Dios en oración. Amado Dios y Padre Celestial, estoy delante de ti, pero también delante de este pueblo que tú has comprado por precio. Con precio de sangre. Muchas gracias, Padre. Este pueblo merece recibir palabra tuya. Dirige mi vida, mis pensamientos. Dirige mis palabras. Que sea tu palabra llegando a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Alguien se acuerda quién predicó el domingo pasado? ¿Cómo se llama el predicador? Muy bien, el pastor Pedro Laguna Sánchez. Muy bien. ¿Cuál fue el tema? Muy bien, nada más una hermana vino al culto el domingo pasado. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no viene cuando yo no estoy? ¿No? Muy bien, entonces el tema, enfrentando las adversidades dependiendo de Dios. El pasaje bíblico, Éxodo 17, ¿verdad? Del versículo 8 en adelante al 16. Bien, hoy estamos en el capítulo 18. En el capítulo 18. Cuando empezamos a leer el capítulo, del versículo del 1 al 12, por ejemplo, encontramos, amados, que Jetro, suegro de Moisés, fue a visitar a Moisés. Y encontramos en esta visita que no solamente fue Jetro, sino también llevó a la mujer de Moisés, a su hija, a Séfora, y se llevó también a sus dos hijos, a Gerson y a Eliezer. Quiero decirles que no voy a profundizarme en este tema. Este no es el tema, pero no quiero pasar por alto este pequeño detalle. Y entonces llega Jetro, viene desde Madián, han caminado algo, y entonces Moisés recibe a su suegro, por ende también recibe a su esposa y a sus hijos. Pero, amados, vemos en este pasaje bíblico que no sé si usted puede encontrar en qué momento Séfora, estando en Egipto, se regresa a Madián con sus hijos. Sí encuentro en el capítulo 4, versículo 20, después que Dios le habló a Moisés en el desierto, cuando apastaba las ovejas, ¿se acuerdan? Y vio la zarza que ardía, pero no se consumía. Ahí Dios le da el mandato a Moisés. Moisés regresa a Madián, le cuenta a Jetro, su suegro, que Dios lo ha enviado a Egipto. Y dice el versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a Egipto. Ahí va Moisés con su esposa y sus dos hijos. Pero no aparece en el texto, yo no encontré en los otros capítulos, del capítulo 5 al 18, cuando Séfora se regresó otra vez a la casa de sus padres. No sabemos en qué momento. Intuimos, digo porque hay varios también comentaristas que concuerdan. Intuimos que porque la tarea de Moisés era ardua, se presentaba ante Faraón y iba con el pueblo. Y se presentaba ante Faraón y iba con el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes de todas estas 10 plagas que mencionamos atrás? No era nada fácil. Y de seguro Séfora no tenía conocidos allí en Egipto. Posiblemente Moisés tomó la decisión de que su esposa regresara a Madián por un tiempo, tal vez para darle seguridad, tal vez cuidando a la esposa y a los hijos. Y ahora que Jetro viene a ver a Moisés, pues ahí le trae el paquetito, ¿no?
Qué bueno que los suegros ayudan en algún momento, pero escuchen, los suegros son para ayudar en algún momento, apoyar en algún momento, pero no es de los suegros el paquete de criar a los hijos, a los nietos, ¿o sí? No, usted tenía que retomar su carga. Está bien que estás atendiendo al pueblo, pero aquí está tu compromiso. Bien. Y entonces, hermanos, hay dos cosas que aparecen en este texto, en esta porción de las Escrituras, el cual quiero mencionar. La primera, hermanos, es que encontramos que Jetro regresa justamente con la familia de Moisés. Ese es un punto muy importante. No vamos a abordar esa parte. Pero la otra cosa que encuentro es que Jetro, mis amados, escuchó acerca del Dios portentoso, del Dios grandioso, y ahora que regresa a donde está Moisés, Moisés también le cuenta todo lo que Dios ha hecho, y Jetro termina adorando a Dios. Y esta es esa parte, mis amados, que voy a compartir con ustedes en esta ocasión. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón es los grandes hechos de Dios por amor a su pueblo. ¿De dónde saqué este tema? A mí me gusta revisar los textos bíblicos, y si me acompañan en su Biblia, el versículo 8 me encantó, y dice el versículo 8: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Moisés contó todos los hechos que Dios había hecho por amor a Israel. Y entonces yo tomé esa porción y le puse como título entonces los grandes hechos de Dios por amor a su pueblo. Y en primer lugar, mis amados, los grandes hechos de Dios por amor a su pueblo nos deben motivar a exaltar a Dios. Deben motivarnos, debe llevarnos a Dios para que exaltemos a Dios. Veo en la Biblia que ciertamente Moisés y todo el pueblo de Israel fueron testigos de los poderosos hechos de Dios. Pero fíjense que esta noticia corrió. Esta noticia no se quedó solamente allí con Israel. La noticia corrió y no había Facebook, no había TikTok, no había WhatsApp, ¿no? Versículo 1, ¿qué dice? Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel. Oyó. Hasta Madián llegó la noticia. ¿Quién llegó la noticia? ¿Cómo le llegó la noticia? Lo cierto, mis amados hermanos, es que los grandes hechos de Dios no se pudieron ocultar. Los grandes hechos de Dios no quedó solamente para el pueblo de Dios. De seguro llegaron a otros pueblos, a otros países, esa noticia. Y vean ustedes qué dice el versículo 8. Moisés también exalta a Dios. Dice el 8: Moisés contó a su suegro todas las cosas. ¿Quién lo hizo? ¿Moisés? ¿Moisés lo hizo? No, lo hizo Dios. Moisés le contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho. Miren, si a Jetro le contaron allá en Madián, si alguien llevó la noticia a Madián y se lo contó a Jetro, bueno, por si se le pasó algún detalle al que llevó la noticia a Jetro, ahora Moisés le cuenta. Y dice el texto: y contó Moisés todos los grandes hechos. Yo me imagino a Moisés: mire, suegro, mire,
Jetro. Dios nos sacó con mano poderosa. Y fíjese que el pueblo tenía miedo cuando salió de Egipto. Y fíjese que cuando el ejército venía, teníamos el mar por delante y el ejército atrás. Y estábamos ahí y el pueblo tenía miedo. Y me imagino a Moisés cortando. Pero Dios me dijo: extiende tu mano con la vara. Y Dios abrió el mar y el pueblo cruzó y pasamos en seco. Y cuando venían los enemigos, Dios cerró las aguas y Dios destruyó a nuestros enemigos. Ahí está contando Moisés. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Moisés? Exaltando a Dios. Moisés está exaltando a Dios. No dijo Moisés: gracias a Dios que yo lo hice. Qué bueno que tenía yo la vara. Qué bueno que obedecía a Dios. Porque muchas veces nos podemos llevar la gloria a nosotros. ¿No se ha visto tentado usted a veces? Yo me he visto tentado y a veces he caído en la tentación de llevarnos el aplauso, el reconocimiento. Pero Moisés está contando y dice las cosas que Jehová había hecho y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo lo había librado Jehová. ¿Qué está haciendo Moisés? Está contando, pero está dándole la gloria, está exaltando al Señor. Así que, mis amados, ¿qué encuentro familiar? ¿Para qué aprovechamos a veces nosotros los encuentros? Jetro y Moisés aprovecharon los encuentros para hablar de Dios, para exaltar a Dios, para magnificar a Dios. Pero a veces nosotros los encuentros los aprovechamos para despellejar al prójimo, ¿no es cierto? A veces para hablar del hermano, de la hermana, del vecino, del familiar, del amigo. Para eso a veces aprovechamos el momento. Pero Moisés aprovechó el momento para exaltar a Dios. Amados, Moisés exalta a Dios, pero también Jetro lo hace. ¿Me acompañas a ver el versículo 9 en adelante? También Jetro exaltó a Dios y dice Jetro, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlos librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, ¿qué dijo? Sea Jehová, bendito sea Jehová. ¡Wow! Jetro también adoró a Dios. Jetro tenía el mismo espíritu, tenía el mismo principio. No le dijo, qué bueno, yerno, es que tú eres temeroso, es que tú fuiste desobediente, es que tú tienes la capacidad, Moisés. No. Jetro también le dio la gloria a Dios. Jetro también expresó, bendito sea Jehová que os libró de las manos de los egipcios. Y versículo 11, ¿me acompañas? Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Hermanos, este sacerdote Jetro sabía de muchos dioses que había en diferentes partes del mundo en ese tiempo. Los dioses de los egipcios, los dioses de los madianitas y los dioses. Pero Jetro dice, no hay Dios como Jehová. Jehová es el único Dios y es poderoso. No hay quien puede hacer las obras como Él. Hermanos, tenemos que aprender nosotros a ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de la ciudad y en la vida del país. Porque Dios está obrando en todo, ¿lo cree? El Salmo 27 dice, si Jehová no guardara en la ciudad, en vano vela la guardia.
Y entonces tenemos que ver también a Dios obrando en todo momento y en todo lugar, en todas circunstancias. Y Jetro se une al gozo y reconoce que Dios es Dios grande. Y no hay alguien como Él. Y versículo 12, mis amados, ¿qué hace Moisés? ¿Qué hace Jetro? Tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios. ¿Para quién? Para Dios. ¿Sabe cómo dice el lenguaje sencillo? Escuche cómo dice el lenguaje sencillo. Jetro, el suegro de Moisés, hizo ofrenda y sacrificios para honrar al Señor. ¡Wow! Lo expresa mejor, más claro esta porción. Dice: Jetro, el suegro de Moisés, hizo ofrendas y sacrificio para honrar al Señor. Yo no sé, a lo mejor Jetro le dijo a Moisés: oye Moisés, ¿y tú ya diste gracias a Dios por esto? ¿Ya presentaste un culto de gratitud? Y a lo mejor Jetro le dice: oye Moisés, ¿me acompañas? Yo quiero adorar a Dios por lo que Dios ha hecho con ustedes. Yo quiero adorar a Dios por lo que Dios ha mostrado contigo y con el pueblo. Y lo cierto es que Jetro adoró a Dios. Y yo creo que Jetro a lo mejor hubiese adorado a Dios 8 días, 10 días, si Dios hubiese hecho lo mismo con él y con Madián. No, Jetro no recibió, no vio. Dios hizo con Moisés y con el pueblo. Sin embargo, Jetro, él adoró. Amados, hoy en día nosotros no somos tan sensibles para adorar a Dios. Hoy en día nosotros no tan fácil exaltamos a Dios o presentamos un culto de gratitud al Señor. Yo me crecí viendo de los hermanos mayores en edad y en la vida cristiana. Alguien cumplía año. Hermanos, vengan, aunque no había que dar comida. Hermanos, vengan a mi casa, voy a presentar un culto de gratitud al Señor porque cumplí años. Y allá íbamos al culto, en el hogar del hermano, de la hermana, de la familia, porque un miembro de ellos cumplió años. También aprendí de los campesinos, nos crecimos ahí también entre ellos. Levantaban la cosecha de maíz, de arroz, de frijoles, incluso de café, y un culto de gratitud al Señor por lo que Dios había dado. Pero nosotros hoy en día hemos olvidado esto. Jetro no pasó por alto, aunque él no había recibido esa gracia de Dios directamente, lo había recibido Moisés de Israel. Sin embargo, él adoró a Dios, invitó a los demás a adorar a Dios. Así que, mis amados, ante los grandes hechos de Dios por amor a su pueblo, ya vimos entonces que esto debe de motivarnos a exaltar, a honrar, a glorificar a Dios. En segundo lugar, amada iglesia, los grandes hechos de Dios por amor a su pueblo también nos debe motivar a tener una sabia organización, eligiendo a los oficiales, o sea, a los colaboradores, para atender y guiar al pueblo. Y encontramos, hermanos, en el pasaje bíblico que Moisés era responsable con su trabajo. Moisés, hermanos, asumió su liderazgo con responsabilidad. A Moisés no había que pedirle que se levantara y que fuera a atender al pueblo. No, Moisés estaba cumpliendo. Era el juez del pueblo. Y dice la Biblia que desde el amanecer hasta el anochecer Moisés estaba ahí frente al pueblo, atendiéndolos. Y entonces
llega Jethro. Jethro, un hombre experimentado. La edad le ayuda mucho. La experiencia de la vida le ayuda mucho a Jethro. Pero también su liderazgo. Él es sacerdote. Y entonces le va a aconsejar a Moisés. Así que Jethro no solamente es buen suegro, también es buen consejero, ¿no? Pero yo también creo, hermanos, que era la providencia de Dios dirigiendo a Jethro. Yo creo firmemente eso, que fue la providencia de Dios. Dios iba a usar a alguien para orientar a Moisés en su liderazgo. Y entonces, amados, aquí está Jethro compartiendo un buen consejo. Y le dice a Moisés que debe tener ayudantes, que debe tener colaboradores para aligerar la carga. Dice el versículo 18, si está conmigo, desfallarás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Imagínense, si atender a 50 personas no es fácil, miles de personas. Imagínense la gente haciendo fila, ¿no? ¿Usted ha ido a alguna ocasión a hacer algunos trámites? ¿No? O solamente usted no sacó cita en el Seguro Social, no tiene cita y usted le urge. No, pues tiene que irse a las 3 de la mañana. Imagínense la gente haciendo fila para que Moisés pues les atienda. Y entonces llegamos al versículo 21 y dice: además escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, y continúa la lista. Escoge varones y les da las características. Entonces Moisés se tiene que buscar el apoyo, la ayuda. Y dice el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Amados, eso también es una forma de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios ha hecho cosas maravillosas, ha sacado a su pueblo, lo ha traído hasta aquí, ese pueblo debe ser atendido. Y ahí también en la organización es una manera de honrar al Señor. Otra cosa, mis amados, ahora sí hago énfasis sobre el perfil, los requisitos. Y Jethro le dice cómo y quiénes deben ayudarle. Ahora sí, otra vez repito el versículo 21. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Hermanos, temerosos de Dios. No que simulen temer a Dios, sino que en verdad sean temerosos de Dios. No que den apariencia de ser creyentes, sino que en verdad sean creyentes, temerosos de Dios. Y además de eso dice el texto, o varones de verdad, de sano criterio, que cuando ellos digan sí, es sí, cuando digan no, es no. Que tengan palabras respetables, que no estén dudando. Y es más, ahora también les dice que aborrezcan la avaricia, honros,
sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y dice el 25, escogió Moisés varones de virtud. Y sí lo sabía, sí encontraron. A veces es difícil hacer esa clase de elección. ¿No le ha costado a usted a veces? Y volteamos para adelante y para atrás, a los lados, y no hay nadie. Y Dios tenía esos varones. Y Moisés se hizo de ese equipo de hombres de principios, con valores. Amados, esos principios no han cambiado. O pregunto ya, ¿usted cree que han cambiado esos principios? ¿Esos valores han cambiado? No han cambiado. Somos nosotros, hermanos, quienes hemos relajado las demandas de Dios. Es triste y a veces es vergonzoso encontrar que hay personas en el liderazgo que viven doble vida. Que a veces son como paletas de dos sabores. Sabor a creyente y sabor a mundano. Pero Moisés encontró estos varones. Cuando Pablo aconseja a Tito y a Timoteo para poner oficiales también les da estos requisitos. Nada más que Pablo es más detallado. Por ejemplo, a Tito, dice Pablo en capítulo 1 del 5 en adelante: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuese irreprensible. ¿No? ¿Sí se entiende qué es eso, irreprensible? Y dice también, no solamente irreprensible, sino también marido de una sola. No lo escuché. Marido de una. ¿Qué decía la hermana Rebequita? ¿Se acuerdan de la hermana Rebequita? Pero hay hombres hogareños, ¿no? Un hogar aquí, otro hogar allá, otro hogar allá, ¿no? No, de una sola. Hombres de virtud, temerosos de Dios. ¿Qué más dice Pablo? También Pablo sigue diciendo, hijos que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque es necesario que el obispo, sea anciano, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no a las chelas. ¿No? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Éfeso? Llénate del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor y luego gozo. Pero hay quienes no encuentran el gozo en el Espíritu y necesitan, ¿no? Hay quienes no encuentran en Cristo cómo saciar la sed en Cristo. Él es agua viva, pero necesitan otra agua. No. Dijo Jetro, hombres de virtud, temerosos de Dios. Y continúa el apóstol Pablo a Tito, pero ahora paso a Timoteo y dice, no un neófito, y también le da la misma lista, me brinco solamente y llego a esta parte que no está en Tito. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga testimonio, buen testimonio de los de afuera. Hombres de virtud y temerosos de Dios, que aborrezcan el mal.
Hermanos, si Dios ha mostrado su amor con su pueblo, si Dios ha sido grandioso sacando al pueblo de la esclavitud, ¿por qué no atender al pueblo como se merece, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, con una sana dirección? Pero hay algo más, y por último quiero dejar en mente, mis amados, los grandes hechos de Dios por amor a su pueblo nos debe motivar también a tener oficiales, colaboradores capacitados, que sean fieles, hermanos, a la palabra del Señor en el desarrollo de sus responsabilidades. Miren lo que dice el versículo 16. Dice Moisés: es que yo atiendo al pueblo porque ellos vienen a mí. Y como vienen a mí, dice Moisés, yo juzgo entre ellos y declaro las ordenanzas. ¿De quién? De Dios. Yo declaro las ordenanzas. Hermanos, yo me preguntaba, ¿qué situación vivía el pueblo si va en el desierto? Son peregrinos. Apenas acaban hace unos días de salir de Egipto. No, pero el pecado siempre hace que haya malas relaciones. No sé, yo estoy pensando, tú me agarraste mi alhaja. Sí, yo vi que tú entraste a mi cabaña y te sacaste mi alhaja, ya no aparece, ¿no? O yo quiero pensar, no, te agarraste una oveja, esa era oveja mía. O me dijiste, ¿no? Algunos dicen malos entendidos. No, corazón pecaminoso que se refleja. Y ahí están los problemas. Y entonces Moisés tiene que ir a la palabra. Y Moisés va a encontrar respuesta en la palabra. Por eso dice Moisés: declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 20, ahora Jetro le dice, y cuando escoja a esos varones, les dice Jetro, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que ha de hacer. Jetro está de acuerdo. Capacítalo, que ellos conozcan las ordenanzas de Dios y las leyes. Amada iglesia, una cosa es ser elegido, otra cosa es tener la capacidad de exponer la palabra de manera fiel al Señor, la palabra fiel. Una cosa es tener una elección, un nombramiento, y otra cosa es predicar la palabra de Dios, en verdad. Dar la enseñanza bíblica, dar una consejería bíblica. Uno de los maestros en consejería decía, que no sea consejería pastoral, que sea consejería bíblica. Y él decía, la consejería bíblica es bíblica porque es bíblica. Y muchas veces, amados, podemos haber líderes que cuando queramos ayudar a alguien, compartamos nuestra experiencia, compartamos lo que un autor de algún libro dice, podemos compartir alguna idea. No. Amados, la gente necesita la palabra de Dios. Voy a llegar a la conclusión y voy a presentar dos pensamientos haciendo un resumen de todo. Amados, estamos llamados a exaltar a Dios. Exaltar a Dios. Tanto como Jetro y Moisés exaltaron a Dios. Moisés dio el reconocimiento, dio el crédito a Dios. Dios hizo todas las cosas. Y Jetro adoró a Dios por los grandes hechos, por la grande muestra de sus bondades y misericordia. Ellos adoraron a Dios. Amados, ¿y tú y yo por qué tendríamos que adorar al Señor? ¿Te has preguntado por qué tendríamos que adorar, exaltar, honrar al Señor? Tú y yo hemos recibido sus bondades todos los días, sus misericordias todos los días.
¿Y qué dice la Biblia? Que nuevas son cada mañana. Y es por ello que tú y yo estamos aquí. Razón suficiente para adorar a Dios, pero hay algo más portentoso, más grandioso. La obra de Cristo en la cruz. ¿No es muestra de su amor tan grande? Llevando nuestros pecados y clavándolos. Y por ese sacrificio tú y yo ahora no somos esclavos, somos libres. Porque si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Eso es lo más grandioso. Razón suficiente para adorar y exaltar a Dios. Pero el otro pensamiento, resumiendo también, mis amados, lo que quiero dejar en mente es que ahora también estamos llamados a honrar a Dios, siendo fieles a sus ordenanzas y a sus leyes. En otras palabras, tenemos que honrar la palabra del Señor. Honremos la palabra del Señor. Moisés decía: yo declaro las ordenanzas y las leyes de Dios. Jethro le dijo: enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes de Dios. Hoy en día, mis amados, hay gran necesidad. Sí. Es urgente que volvamos a la palabra. Es urgente que las personas encuentren ayuda en la palabra. Hace algunos años atrás, un matrimonio de psicólogos, les pedí si me podían apoyar. Habían asuntos fuertes en algunas personas. Entonces yo los atendía por una sesión, 2 sesiones, a veces a 3 sesiones, y a la 4ª sesión los enviaba a ellos. Ellos no me cobraban a las personas que yo les enviaba. Pero inmediatamente terminaban la primera sesión, las personas, me acuerdo de una señora, me hablaron varias personas, pero una señora me dice: pastor, diga, ¿no me quiere usted atender o no puede atenderme? Pero así. Le digo: ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Es que no atiende mi necesidad. Es que usted comparte la Biblia. Es que usted me da los consejos bíblicos. Usted comparte las Sagradas Escrituras. Y yo necesito esa palabra para mi vida. Dígame si puede, pero yo ya no regreso aquí. No estoy debilitando a las profesiones. Y así las personas: pastor, ¿me puede atender? La gente necesita la palabra. ¿Por qué la palabra, mis amados? Porque la Biblia dice, mis amados, que la palabra no vuelve vacía. Y además la Biblia dice que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿no? A fin de que el hombre sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Y hay algo más. La palabra, mis amados, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que estamos llamados a honrar y glorificar, a exaltar a Dios, pero también a honrar su palabra. Los ministerios en la iglesia, los liderazgos en la iglesia, debemos honrar al Señor, honrando su palabra. Que Dios nos bendiga.